Son trabajo y así. Pues sí estaba... Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos e invertir su tiempo en recibir esta información. Yo quisiera hoy presentarles a la doctora Engracia Chávez Muñoz, que ella es especialista en medicina biológica, en ozonoterapia y en homeopatía, especialista en nutrición celular y enfermedades autoinmunes, es experta en manejo de emociones, es fundadora de la clínica médica Biocell Medical Center y Ozono Dental Medic y es fundadora y catedrática de este hermoso instituto formativo Biocell en el que estamos el día de hoy. Pues empezamos la plática. Nosotros deseamos que toda la información que reciban de esta plática sea súper útil para ustedes y cualquier pregunta, por favor, váyanos escribiendo en el chat. Hay una parte de preguntas y respuestas para que puedan enviarnos sus preguntas y al final todas serán respondidas. Pues bienvenidos y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, pues yo aquí encantada, una vez más, en un Biocell Talks que nos encanta aquí a todos los catedráticos del Instituto Formativo Biocell para poder dar lo más importante, que se trata de información valiosa para cada uno de ustedes. Y bueno, el tema de hoy, como ya lo hemos estado promoviendo, es sobre diabetes, metabolismo y nutrición, que en realidad van de la mano. Si nosotros nos ponemos a pensar,
pues la diabetes es una consecuencia de un mal funcionamiento del metabolismo, pero que se originó por una mala nutrición casi siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué resalto aquí las emociones y el metabolismo? Porque vamos a ir viendo durante la presentación cómo las emociones nos van a generar una bioquímica, nos van a generar sustancias que nos van a llevar precisamente a trastornar este metabolismo y a generar diferentes tipos de enfermedades. El día de hoy nos vamos a aplicar a la diabetes, pero vamos a hablar un poquito de la generalidad. Y bueno, como el círculo vicioso del azúcar lo tenemos ahí enraigado y cada vez más con todo lo que es la comida procesada, ¿sí? Con todo lo que ahora vemos en todas partes, que pues se nos antoja y se nos antoja y vamos corriendo y lo primero que comemos es pues algo dulce normalmente, ¿no? Si entramos a una tienda, a un Oxxo o que vamos corriendo, pues vamos a ver qué es lo que hay, elementos, pues todos procesados, ¿ok? Bueno, entonces, aquí vamos a empezar con este tema, ¿no? Donde tener un cuerpo y una mente sanos no depende solo de lo que comemos, ¿sí? Y de cuánto nos ejercitamos, porque vamos a decir, ok, entonces, una dieta es suficiente, con hacer ejercicio es suficiente. Bueno, yo les digo que en la clínica tengo pacientes que hacen mucho que tienen síndrome metabólico y todo ese tema del círculo de vida, ¿sí? Y en rueda de la vida, o sea, tener una vida en equilibrio en salud en tu cuerpo, pues estamos hablando porque todas las otras áreas están en equilibrio. Entonces, se trata de poder llevar una vida en la que todas las áreas estén compensadas, donde les demos los tiempos a cada área de nuestra vida y que un día no pueda pasar sin que tengamos todas las áreas de la relación con amigos, la relación con pareja, qué pasó, qué hice con el tema de mi carrera, de mi profesión, estoy contenta, me apasiona mi trabajo, cómo estoy con mi vida en pareja, me preocupa el dinero, no me preocupa, qué tanto hago por mi salud, ¿no? Y mi tiempo libre, el tiempo de ocio, o sea, ¿tienes equilibrio en todas estas áreas? Porque ahí arranca todo, ¿sí? Entonces, aquí me encantó este yoga que aquí nos encontramos, ¿no? Que lo vi en la revista de How Yoga Works, que me encantó, porque como que hace una diferenciación de lo que nosotros muchas veces tenemos como que es salud y como que pensamos que es exactamente, únicamente es lo que comemos y cómo ejercitamos. Pero aquí entonces, cuando hablamos de nuestras máximas metas en la vida, como lo que vimos en la rueda de la vida que aquí les puse, tenemos que intentar mantener un estado mental de modestia y felicidad. Cuando hablo de modestia es estar en paz, soltar los resultados. ¿Qué es lo más importante para ti? La contemplación, ¿sí? Todo lo haces ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, esta felicidad, que la idea es que sea constante y que siempre busque formas de proteger a otros de algún daño. ¿Qué quiere decir? Que la vida, en realidad, llegamos aquí a algo que se llama servir. Si nosotros no servimos, hay un vacío dentro de nosotros y ese vacío nos lleva a tener una vida sin contenido. Sí, entonces, por eso muchas personas cuando se jubilan, que es la forma en la que sirven, pues poco tiempo después pierden el interés por la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en pequeños hábitos todo el día vamos a poder haciendo en las diferentes áreas, ¿no? De esto, que siempre esté equilibrado tu día con todas estas actividades y hábitos en cada área, ¿sí? Muy bien. Bueno,
Entonces, aquí lo más importante cuando arranco, porque si se fijan, el tema va muy relacionado con emociones y cómo impacta en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la idea es poder cambiar tu relación, no tan solo con la comida, ¿no? Porque pensamos obesidad, comida, ¿no? Vamos a ver qué más allá conlleva todo esto, ¿no? Eh, entonces, y con las personas, pero ¿de qué forma me relaciono? ¿No? Entonces, muchas veces todo es todo es para afuera, ¿sí? ¿Y en qué momento empiezas a verte a ti? ¿En qué momento dejas de cargar ese costal donde todo lo que vas haciendo es por los de allá afuera y entonces hay un vacío y ese vacío, pues muchas veces generalmente lo llenamos de una forma como es comer, ¿no? En el caso de que se nos van a presentar enfermedades por obesidad o por exceso de comida que normalmente no es saludable, ¿no? Para llenar toda esta sensación de vacío. Entonces, aquí lo importante es ser paciente con quién, pues contigo mismo, sea amable, quiérete, ¿sí? Entonces, cuando llega un paciente y me dice, bueno, es que tengo sobrepeso y lo que yo quiero es pues bajar de peso, ok, pero normalmente son pacientes, tengo muchos pacientitos donde es la historia prácticamente repetida, donde ya han estado en muchas dietas, en muchos caminos, con muchos nutriólogos, y de repente es, no, pues yo sé que en el año subo y bajo constantemente en ciertas épocas, me pongo a dieta y luego pues otra vez subo de peso. Entonces, pues, ¿qué está pasando en ese metabolismo? Pero lo más importante, ¿qué está pasando en esa personita? ¿Qué está pasando en esa mente que trae todo este tema de confusión mental enfocada a lo que son los hábitos, ¿sí? Entonces, aquí, por favor, parte importante es ser paciente, amable contigo mismo. Es de las cosas más importantes, lo más importante, porque de ahí surge todo. Si te amas, puedes amar a los demás, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona más importante del mundo? O sea, ¿quién es esa persona? Y entonces hay veces que hacemos la pregunta, ¿y para ti quién es la persona más importante? Si en esa respuesta no estás tú, entonces ahí es que tenemos que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para poder llegar a que te encuentres contigo mismo. Y en la medida que te encuentras contigo mismo, las cosas van fluyendo, ¿sí? Entonces, tú eres la persona más importante del mundo. O sea, tienes que tenerlo muy claro, admítelo, créelo, ¿sí? Y aquí viene el otro tema, te lo mereces. ¿Crees que te lo mereces? ¿Sí? Entonces, es una elección, es una decisión el estar saludable, ¿sí? En el primer término, lo más importante es que estés saludable, ¿no? Entonces, estamos hablando de un bienestar integral y cuando hablamos de bienestar integral es mente, cuerpo y espíritu. Entonces, todo eso englobado es lo que te va a llevar realmente a lo que es la plenitud, ¿no? Que es todas las áreas de la vida en equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí hay algo triste, ¿no? Y lo vemos todos los días en la clínica y es esta parte donde hay cantidades de niños que llegan ya con lo que se llama resistencia a la insulina, que ahorita lo vamos a ir explicando, pero esto es por la forma en la que vamos llevando la educación, los valores, el poder decir ámate. Y muchas veces viene desde los mismos padres, que ellos mismos no se aman, y una prolongación hacia los hijos, que ellos son el espejo de lo que son los padres, ¿no? Entonces, esta parte donde las enfermedades que antes eran de viejitos, digamos, ahora cada vez están más cerca de pues de los jóvenes, de los adultos jóvenes, y que va muy relacionada con la forma de alimentarnos, cómo comemos, ¿no? Y que, por supuesto, tiene que ver con los efectos de la obesidad que conllevan con el desequilibrio metabólico. Entonces,
Por supuesto, estos problemas de obesidad no son exclusivos de los niños, ¿sí? Y estamos viendo cada vez más en naciones occidentales desarrolladas, pues estas enfermedades relacionadas con la alimentación que van a causar más muertes que los accidentes. Fíjense, que los accidentes, los asesinatos, el terrorismo, las guerras y todas las enfermedades no relacionadas con la alimentación. ¡Wow! ¿No? Entonces, aquí, por favor, que nos quede muy claro que somos lo que pensamos, lo que comemos, lo que tomamos, lo que hacemos. ¿Sí? Muy bien. Y hablando, ¿qué nos conlleva el tener una obesidad, ¿no? O un sobrepeso, ¿sí? Pues nos lleva a lo que es la diabetes tipo 2, que es adquirida por un metabolismo que se va sensibilizando a través del tiempo, desde que pues, la mami está embarazada y tiene al bebé, pues qué es lo que come la mami y ya desde ahí impacta directamente en el metabolismo de ese bebé. ¿Sí? Entonces, esa predisposición que no es en realidad genética, sino tiene que ver con hábitos. Hábitos y que es la epigenética, que ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces, el sobrepeso que nos va a llevar pacientes con hipertensión. Entonces llega mi paciente ya con la hipertensión, que ahorita vamos a ver también cómo es que se da la hipertensión, ¿no? Que ya traen cardiopatías, ¿no? Enfermedades dentales, ¿no? Tenemos ahora pues está a la orden del día las embolias, la osteoporosis, bueno, ni se diga, ¿sí? Y la demencia, que cada vez tenemos pacientes con demencia senil o Alzheimer mucho más temprana edad. ¿Sí? Entonces tenemos muchos más y tenemos pues tipos de cáncer, ¿no? Todo esto está totalmente vinculado a la alimentación, ¿sí? Entonces, algunas enfermedades existentes desde hace siglos, pero no a nivel epidémico. ¿Qué quiere decir? Que ahorita es una epidemia. El sobrepeso y la obesidad es una epidemia. ¿Sí? Y por lo tanto ya es prácticamente hablamos de epidemia cuando hacemos, o sea, historia clínica y bueno, ya, y soy diabético. Y es como algo natural, como algo normal, ¿no? Soy diabético. Pero regresando a esta parte de la demencia senil, del cáncer, y de todas estas enfermedades que empiezan, como les digo, desde que estamos dentro de la madre, la alimentación de la madre. Entonces, si tú ahora piensas embarazarte, por favor, date la oportunidad de amarte, de quererte, de darle todo a tu cuerpo, todas tus células, toda tu mente, a tus neuronas, todo para que esté listo ese templo precioso donde va a aterrizar un alma maravillosa. ¿Ok? Entonces, pues hoy vemos que hoy en día pocas personas mueren por contagios, ¿no? Digo, ahorita tenemos el tema del COVID, pero bueno, es algo que ahorita vamos a platicar un poco más. Pero aquí vemos que así como está impactando la cantidad de muertes por COVID, si realmente lo vemos a fondo, no tiene nada que ver con la cantidad de muertes que se generan por enfermedades crónico-degenerativas que se pueden prevenir, ¿sí? Entonces, las principales causas de muerte precisamente son enfermedades no transmisibles que se pueden prevenir, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer y algo muy importante, ¿no? Que no tenemos realmente, no contamos con tratamientos de fondo. Los tratamientos significativos, porque lo que se da son como paliativos para esos síntomas, pero no vamos al fondo. Si nosotros realmente pudiéramos llegar a la prevención y cuando ya está instalada la enfermedad, que yo no le llamo enfermedad, sino un desajuste del dinamismo vital, entonces en ese momento podemos hablar de que somos tan maravillosos que se puede reparar, las células reparan, es increíble, ¿no? Entonces, tiene que ver directamente con hábitos alimenticios, hábitos de vida, hábitos de pensamiento nuevamente. Por lo tanto, claro que se pueden prevenir,
¿sí? Entonces, encontramos que estas enfermedades, ¿no? Como la obesidad y la diabetes, o sea, afectan a decenas de millones de personas hoy en día en todo el mundo, ¿no? Y están totalmente relacionadas con trastornos neurológicos. Imagínense, relacionados con trastornos neurológicos. Entonces no podemos verlos separados. Si me llega un paciente con un problema neurológico, pues yo me tengo que ir a donde, a la base. Cómo está nutrido, cómo es que se alimenta, desde sus pensamientos hasta su cuerpo, sus células, qué pasa ahí, qué les está faltando, que no está llevando a tener su máximo potencial cada célula, que somos maravillosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que 1 de cada 5 muertes en Estados Unidos se atribuye a la obesidad. Fíjense, 1 de cada 5 muertes. ¿Sí? Y claro, estoy hablando de Estados Unidos, pero está generalizado. ¿Por qué? Digo, ahorita voy a hablar también muy puntualmente de México, pero ¿por qué? Porque estamos adquiriendo la misma alimentación y hábitos, ¿no? Entonces, fíjense, 1 de cada 5 muertes se atribuye a la obesidad. O sea, que está impactando directamente en todos los sistemas, ¿no? Del organismo, ¿no? Y este es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades relacionadas con el cerebro. ¿Qué tal? O sea, por eso a mí se me hace esto, que pueda yo transmitirles que no nada más es hay que bajar el azúcar, sino qué pasa con el cerebro. O sea, qué pasa con mi mente, por qué de repente están llegando estos tipos de enfermedades antes de o que no deberían de presentarse nunca. Pues porque todo arrancó donde, desde la nutrición dentro de la madre, ¿sí? Entonces, la obesidad es un tipo de desnutrición. ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Imagínense, la obesidad es un tipo de desnutrición. Por favor, grábenselo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos decir, ¿cómo? Si es un niño gordito, ¿no? Lo contradictorio exactamente es que la gente está alimentada de más, pero mal nutrida. O sea, no está tomando los nutrientes que le dan vida a cada célula. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la solución a todo tipo de enfermedades autoinmunes puede encontrarse simple y sencilla. Digo, autoinmunes porque son las que ahora se presentan. O sea, estoy hablando de diabetes, estoy hablando de fibromialgia, de lupus, de psoriasis, de esclerosis múltiple, o sea, las que les guste, ¿sí? Entonces, aquí, de manera importante, fíjense, la solución a todo tipo de enfermedades autoinmunes puede encontrarse fíjense, se encuentra en nuestra comida, se encuentra en nuestro intestino. Tenemos que tener un intestino sano, ahí está el 80% del sistema inmunológico. Se encuentra en cómo vivimos cada día y cómo nos enfrentamos a nuestros compromisos y responsabilidades. Y de ahí es, ¿soy víctima o soy responsable? Y tiene que ver con nuestros hábitos instalados desde que fuimos concebidos. ¿Qué hábitos tiene la mami en pensamientos, en emociones que los adquirimos? Y si ya capté que me di cuenta que nadie me hace nada sino yo lo permito, en ese momento es que yo empiezo a ser responsable. ¿Qué hago con mi vida? Con mi vida. Yo nada más puedo impactar en mi vida, en la de nadie más. Y probablemente sí puedo impactar en otras vidas si primero trabajo en la mía, hablando de la familia, ¿no? Si una mamá trabaja sus emociones, trabaja cómo ejercitar su cuerpo, cómo comer saludable, ¿sí? Cómo vivir en paz, en armonía. Por supuesto que eso lo van a ver sus hijos y claro que va a impactar, ¿sí? Entonces, se encuentren cómo mover el cuerpo para permanecer activos, fuertes, móviles, flexibles y ágiles. Y díganme qué tal ahora con la pandemia, que hay una nueva modalidad y ahora pues trabajamos en la casa, ya ni siquiera bajamos las escaleras para subir al coche, ¿no? O ya no subimos las escaleras para subir a la oficina.
Entonces, de verdad, hay que ser muy cuidadosos, hay que retomar, reinventarnos cómo vamos a hacer las cosas de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, también se encuentra en cómo lidiamos con los problemas. O sea, nosotros lo que enseñamos es que no hay problemas, simplemente hay soluciones, ¿sí? Y lo que le llamamos problemas son oportunidades de crecimiento. Y lo único que trabajamos son en soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto de las enfermedades? Bueno, pues la enfermedad pues también es mi responsabilidad porque se la quiero achacar a mis genes, ¿no? Entonces, como mi mamá y mi papá fueron diabéticos y mis abuelos también, pues era lógico que yo fuera diabético. Entonces, nosotros podemos hacer ahí un cambio de ambiente, de hábitos para impactar de manera importante en nuestra genética, ¿sí? Y cómo manejamos también esta adicción a las emociones, ¿no? A estas heridas o al dolor de poder vivir en conflicto, ¿no? Que ese es el tema. ¿Vives en conflicto o no vives en conflicto? Y ahí está el tema de o veo problemas o veo soluciones. Está en ti. ¿Sí? Se encuentra en nuestras relaciones y compromisos sociales. ¿Con qué ambientes tú te relacionas? ¿Con personas vibrando bajito, con personas conflictivas, con personas que juzgan? ¿O te sientes como mucho mejor con personas siempre empoderándose, siempre viendo más allá por los demás y por uno mismo? ¿Sí? Entonces se encuentran nuestros objetivos de vida. Si no tenemos objetivos de vida, vamos viviendo nada más en piloto automático, con la grabación que quedó ahí de la adicción a las emociones que fue instalada, ¿sí? Entonces, o sea que se encuentra en tomar el control de ¿qué? De tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu, ¿sí? Es una solución a esos complicados problemas de salud. Se llama estilo de vida, ¿sí? Estilo de vida. Entonces, ¿dónde están las soluciones? ¿Sí? Se encuentran, recuerden, en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. A nutrirlos por todos lados, a entrar en la búsqueda. ¿Quién te puede alimentar esa mente? ¿Quién te puede alimentar ese cuerpo? ¿Quién te puede alimentar ese espíritu? ¿Quién te puede guiar? Y tengan mucho cuidado a quien escogen como mentor, a quien escogen como guía. Tiene que ser alguien que sea coherente con lo que te está diciendo, que sea esa persona, sea eso. ¿Ok? Bueno, tenemos que honrar al cuerpo como una unidad completa y compleja. Somos un todo. ¿Sí? Entonces, cuando llega un paciente, nosotros en la clínica no podemos, lo que enseñamos en el instituto es no eres un sistema digestivo, no eres un sistema respiratorio, ¿sí? O sea, simple y sencillamente eres un todo. Y ahorita vamos a ver cómo impacta mente, cuerpo y espíritu con todos los hábitos de vida en todos esos sistemas. En automático se van en cadena, ¿sí? Entonces, todos los caminos que llevan a la salud ideal y al peso saludable comienzan con decisiones muy sencillas sobre el estilo de vida. Entonces, muchas veces pensamos, no, yo cómo voy a cambiar mi forma de comer, cómo voy a cambiar mi forma de pensar, cómo voy... Bueno, todo empieza con un primer intento y contención. Sencillo, sencillo, sencillo. Empiezo una vez, una sola cosa a la vez. Una sola cosa a la vez. Aquí yo les recomiendo, por eso, con el mentor o guía que tengan, conforme a poder llevar ese cuerpo, esa alma y ese espíritu, que lo puedan tener de contención. Si ves que tú ya intentaste muchas cosas en tu vida, no bajaste de peso, ya tienes enfermedades, ya tienes síntomas todos, o sea, pues a entrar a ser responsables, a buscar, entra en la búsqueda hacia dónde tener un peso saludable, un metabolismo saludable, ¿sí? Entonces, empieza con decisiones sencillas, un poquito a la vez, todos los días, hasta llegar a formar un estilo de vida consistente, generando nuevos hábitos. Nuevos hábitos. Los hábitos están en el subconsciente. Por eso hay veces que no podemos, queremos, pero no podemos. Por eso hay que tener la contención, ¿sí? De alguien que te acompañe en todo esto.
Entonces, la comida es mucho más que combustible para el cuerpo. Fíjense, la comida es mucho más que combustible para el cuerpo. ¿Por qué? Porque la comida es información. Es información, es una señalización a tus células. ¿Qué le estás dando de información? Le estás dando pues le puedes dar un pastel de chocolate o le puedes dar una manzana. Y no quiere decir que no le vas a dar de repente un pastel al chocolate. Pero ¿cuántas personas viven en su vida donde son pastas, donde son carbohidratos, donde son harinas procesadas? ¿Qué información le estás mandando constantemente a tus células? ¿Qué señalización está llegando ahí? ¿Sí? Entonces, la comida tiene la capacidad de influir en cómo se expresa tu genoma personal o ADN. Ahí es donde les quiero hacer hincapié. Y toda la presentación va enfocada a eso. Que los cambios de hábitos de todas las áreas son para poder mandar una información diferente a la expresión de tu genoma personal o ADN. Y puede estar cambiando en un día varias veces, dependiendo la información y señalización que tú le estás mandando, ¿sí? En términos biológicos, a este fenómeno se le conoce como epigenética, es lo que nosotros manejamos, pero a todo, ¿sí? Tanto en el instituto como en las clínicas, todo es epigenética, ambientes a tus células, ¿sale? La epigenética ha transformado la forma en la que percibimos el ADN y también la comida, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué ha pasado? ¿Qué vemos todo el tiempo en los anuncios? ¿No? ¿Qué nos están ofreciendo todo el tiempo? Nos están mandando a nuestro cerebro una señalización sana o una señalización que me va a activar el ADN de una manera incorrecta y entonces va a venir una enfermedad, un desequilibrio. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces recuerden, la comida es información, es señalización y que va directamente a todos tus genes. La comida también ayuda a generar las conexiones entre tu mente y cómo te sientes, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tenemos hábitos tóxicos, ¿no? De alimentación tóxica en nuestro cuerpo, donde la señalización constantemente es hacia la parte de no darle los nutrientes, no darle los ambientes adecuados, entonces lógicamente va a impactar en todas las células y en todos los sistemas, sistema nervioso también. ¿Y qué vas a generar? ¿Qué emociones vas a generar? ¿Cómo te vas a sentir? Y aquí viene, activas tu serotonina, el sistema, tenemos que todo este sistema está nervioso, el sistema digestivo conectado, entonces el estrés que impacta directamente en tu sistema digestivo, ¿sí? Y entonces no se activa la formación de la serotonina, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Por eso tantas personas el día de hoy sienten depresión, sienten ansiedad, sienten angustia por falta de nutrientes a sus células. Entonces va totalmente conectado. Entonces, lo que comes tiene un impacto directo en cómo llevas tu vida y satisfaces las necesidades de tu cuerpo. ¿Qué necesidades tiene tu cuerpo? Pregúntate. ¿Tu cuerpo necesita una pizza? ¿Tu cuerpo necesita azúcares, panes procesados? ¿Qué necesita? ¿Harinas blancas? ¿Qué necesita tu cuerpo? Todos, si hacemos preguntas, sabemos verduras, necesitamos frutas, necesitamos proteína, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? O sea, si lo sabemos, ¿por qué hay esa epidemia de obesidad y sobrepeso? ¿Por qué? ¿Qué? No es casualidad, ¿verdad? No es casualidad. Y a pesar de la creciente epidemia de enfermedades crónicas y trastornos mentales, muy pocos nos detenemos a pensar en cómo nuestras decisiones cotidianas influyen en nuestro bienestar. Y entonces llegamos al doctor. No, pues tengo problemas digestivos, tengo problemas de sueño, tengo problemas de ansiedad, tengo, N cantidad de trastornos.
Y eso tiene que ver con qué? Con decisiones cotidianas, con las decisiones que tú tomas cada momento, cada día, ¿sí? Y ahí, ¿qué señalización le das a esas células para que se expresen? ¿Qué están expresando? Y entonces, sí, lo que están expresando esa enfermedad, que es un desequilibrio del dinamismo vital, tiene que ver con alimentación. No hay forma de que no. Conectada constantemente, junto con la parte de las emociones. ¿Cómo alimentas tu mente? El pilar de casi todas las enfermedades y trastornos degenerativos, fíjense, todas las enfermedades y trastornos degenerativos, incluyendo el sobrepeso y disfunciones cerebrales, porque no podemos no unir las disfunciones cerebrales con el metabolismo que estamos hablando en sobrepeso. Es la inflamación. Es la inflamación generalizada, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades crónico-degenerativas tienen inflamación en todo el cuerpo. ¿Pero dónde empezó? Con lo que comemos, con la señalización que le mandamos a esas células. Ahí activamos la inflamación, ahí está el foco rojo, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener que desintoxicar. Vamos a tener que desintoxicar. ¿Cómo arrancamos? Desintoxicando, bajando los niveles de inflamación, porque millones de personas experimentan un proceso inflamatorio que está encendido de manera permanente. O sea, si quieren, tómenle foto a esto porque está fuerte. Millones de personas experimentan un proceso inflamatorio que está encendido de manera permanente, porque si mis pensamientos están con la adrenalina y el cortisol a todo, pues la inflamación se está encendiendo. Pero si yo le estoy dando toda la comida procesada, pues estoy encendiendo la inflamación, ¿sí? Pero si no hago el ejercicio adecuado, pues estoy encendiendo la inflamación. Es un todo, es un todo. Entonces, ¿cuáles son las causas de epidemia de obesidad? Esta es, o sea, la verdad ya es una epidemia, así se considera, ¿sí? Es considerada una de las mayores epidemias médicas a las que se está enfrentando la sociedad moderna y que nos está llevando a diabetes, a diálisis, a hemodiálisis, o sea, ya no se dan abasto y cada vez llegan más a los hospitales personas con estas características por decisiones de cada día pequeñitas, ¿sale? Fíjense, de acuerdo con la última encuesta nacional de salud, 4 de cada 10 mexicanos padecen síndrome metabólico. Ahorita vamos a definir qué es el síndrome metabólico, pero es un desajuste del metabolismo, ¿sí? Con lo cual México ocupa el 7º lugar mundial y va punteando, ¿sí? Entonces, en nuestro país la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos se incrementa de 62 a 70% hace tan solo 5 años. Pues, ¿cómo vamos a estar en otros 5 si no lo paramos? O sea, sí es importante poder empezar a decir freno, ¿vale? Y en México el 70% de la población padece sobrepeso, o sea, fíjense, y casi una tercera parte sufre de obesidad. O sea, de 10, 7. De 10, 7. O sea, es muchísimo. Existen 2.6 millones de prediabéticos, ¿no? Y muchas veces llegan al consultorio y me dicen, ya, soy diabético. O sea, no es diabético. Y para mí realmente el prediabético es que sí trae un desajuste en el metabolismo, pero como, claro, hay niveles. Si ya te dejaste y se fue deteriorando todos tus sistemas, bueno, pues ahí se va complicando, ¿no? Que vamos a hablar del páncreas ahorita, vamos a hablar de estos órganos tan importantes, ¿ok? Ahora, ¿qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? Pues es una enfermedad crónica de origen multifactorial, por eso les comento, es crónica. Tiene que ver desde que fuiste concebido y sobre la marcha qué pequeñas decisiones hiciste que le diste a tu cuerpo que llegó a tener este padecimiento. ¿Es prevenible? Claro que es prevenible y se caracteriza por acumulación excesiva de grasa general del tejido adiposo en el cuerpo. Pues sí, el tejido adiposo es la grasa, ¿sale? Cada persona nace, fíjense, por favor, pongan mucha atención.
Cada persona nace con un determinado número de células grasas, ¿no? Y aquí tiene que ver una parte con la genética y otra es desde que fue concebido, qué alimentación tuvo la madre en el embarazo. Porque de ahí también depende la cantidad de grasa que ya metabólicamente está impactando en ese bebé. Y con la cantidad de células grasas que nace ese bebé, que pudo ser una mamá que comió muchas harinas refinadas, muchas grasas, o sea, me refiero a la transformación, ¿sí? No en sí la grasa, porque hay que pensar pues, qué es grasa, ¿no? O sea, más bien es la transformación de las harinas refinadas y los azúcares, ¿no? Que si tomamos en exceso, se convierte en grasa. Cuando uno come más de lo que gasta, las calorías se almacenan en el adipocito. Entonces, tú naces con una cantidad determinada de células grasa, ¿no? Ok, pero luego, ¿qué pasa? Estamos hechos ¿para qué? Para correr, para caminar, para ir a buscar nuestro alimento, para movernos, ¿no? Y ahorita con la pandemia, ¿qué pasó? Pues ya te sentaron enfrente de una computadora, ya nomás no te mueves. O sea, que comes, pero si antes comías y mínimo ibas a tener ciertas actividades tan solo en desplazarte, pues gastabas, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué pasa? Tengamos mucho cuidado con eso. Hay que movernos, y entonces sí no se va a ir acumulando en forma de triglicéridos. Aumenta el tamaño de la célula de grasa, ¿no? Entonces tenemos de por sí, si nuestra mami pues no tuvo la dieta más correcta, digamos, entonces ya nacimos con una cantidad de adipocitos importante. Pero ¿qué pasa si aparte le damos alimento para que se vaya transformando en grasa y no lo quemamos? Va a aumentar de tamaño, ¿sí? Y si la persona continúa incrementando el consumo de energía y no la gasta, el adipocito puede llegar a aumentar hasta 5 veces su tamaño. ¿Qué tal? 5 veces su tamaño, ¿no? Entonces, por eso hay personas tan esponjositas, ¿sí? Le diremos, ¿sí? Pero ya que aumentó 5 veces su tamaño, no se queda ahí. Llega a su tope máximo y se crea una nueva célula. Cada adipocito puede multiplicarse por 5 nuevas células adipositarias. Por eso podemos ver personas con una obesidad mórbida. ¿Okay? Bueno. Aquí vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en el metabolismo, ¿no? Entonces, nuestro peso se regula automáticamente. O sea, estamos hechos perfecto. Más bien, estamos haciendo tantas cosas con nuestro metabolismo que está diseñado perfecto, que lo estamos haciendo todo disfuncional. Porque nuestro peso se regula automáticamente. Las hormonas regulan la grasa corporal con gran precisión. Somos perfectos. Sí, y tenemos una hormona que se genera, es la hormona gástrica, se llama grelina. Se genera en el estómago, es una hormona gástrica que nos dice que tenemos hambre, ¿no? Entonces de repente, ¡ay, ya tengo hambre! Digo yo, mi comidita rica. Ya tenemos hambre, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, ya tengo que comer, ¿no? Entonces, estimula la ingesta de alimento y la secreción de la hormona del crecimiento. Esta hormona es básica para reparar. Entonces, te está pidiendo la sustancia para poder generar, pues, los tabiques de construcción de tu cuerpo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. Se forma otra hormona que es la leptina. Entonces tienen que estar en balance. La leptina se forma a partir de la grasa, ¿sí? De la célula grasa, de todo el tejido graso. Y esta es la que te dice estoy satisfecho. Entonces estamos irrumpiendo aquí a tal grado, digo, decimos que tiene como una saturación, ¿no? Que podríamos decir, yo le llamo resistencia a la leptina, que en realidad no lo es, pero es similar, o sea, yo así lo veo. ¿Por qué? Porque las células grasas va soltando la leptina y la leptina es la que te dice estoy satisfecho, ¿sí? Entonces, la grelina te dice tengo hambre. La leptina te dice satisfecho,
¿sí? Y se fijan. Entonces, el estómago y la grasa siempre están ahí actuando, ¿no? Entonces, en esa foto me gustó mucho porque se ve el estómago, primero me da hambre, ya le doy y entonces el adipocito libera la leptina y dice suficiente, ¿no? Y se nivela. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos invirtiendo todo eso. Y cuando hablo de que la leptina deja de producirse por la grasa debido a que hay demasiada grasa. Entonces es como resistencia a la leptina, ¿no? Entonces dirán pacientes, ay, no, bueno, pues si la leptina, si la grasa me libera la leptina que me dice estoy saciado, ¿por qué no, ya no tengo nunca saciedad? Yo siempre quiero comer y comer y comer y comer, porque está como que ya está inactivada, ¿sí? Entonces, por eso es que las personas empiezan a ver el cómo, y nunca me siento saciado, nunca me siento saciado. El doctor Robert Lustig, este doctor es especialista en obesidad infantil y dice que los altos niveles de insulina actúan como un inhibidor de la leptina, ¿sí? Entonces, ya quedamos que la leptina es la que te dice, ya, ¿no? Ya estás saciado. Pero la insulina, ahorita la voy a ir describiendo, esa se activa, la activa el páncreas, cuando hay cantidades importantes de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, si tenemos altos niveles de insulina es porque hay altos niveles de glucosa y entonces inhibe la leptina. Y entonces, ¿qué? Ya no tengo sensación de saciedad, ¿sí? Entonces, aquí está cómo funciona la leptina, ¿no? Que se activa el tejido adiposo, que es el que comentamos, está el cerebro, viene la ingesta de los alimentos, y entonces está el tejido adiposo, libera la leptina y impacta en el hipotálamo y dice suficiente. Bueno, pues esto se inhibe con grandes cantidades de insulina, ¿no? Y si nos suena, bueno, ¿qué es la insulina? Y si nos suena como que un diabético hasta a veces se inyecta insulina. Bueno, entonces para que vayamos teniendo como claro de qué estamos hablando. Y luego tenemos esta otra hormona, ¿no? Que es la adrenalina. Esta hormona se incrementa rápidamente en el gasto energético. Haz de cuenta que estás en peligro, ¿no? Y entonces empieza a liberar y empieza a haber una excitación en tu cuerpo y entonces empieza a aumentar la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, se oxigena la sangre. O sea, somos perfectos si se fijan, ¿no? En la presión sanguínea, de ahí vienen los vasos sanguíneos, empieza a llegar la sangre y ¿qué pasa? Que en los órganos se ensanchan para recibir más sangre, ¿sí? Y los pequeñitos se estrechan por unos momentos y se ponen pálidos para mandar toda la sangre, ¿a dónde? A las extremidades para poder correr o para poder hacer lo que se requiere, la adrenalina. Pero este es para un momento en el que realmente estamos en peligro, ¿no? Estamos en estrés. Y por eso voy relacionando la parte emocional. Si estamos en un estrés crónico, lo tenemos activado todo el tiempo, generando adrenalina, cortisol, y entonces, pues imagínense cómo tenemos a nuestros pobres órganos, ¿no? Los estamos exprimiendo. Y también impacta directamente en la hormona del tiroidea, que interrumpe el gasto energético. Entonces, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, una de estas que tenemos que es el hipotiroidismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los efectos de las hormonas tiroideas, ¿en qué impactan? Imagínense, y cada día me llegan más y más pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿sí? O hiper, ¿no? Más hipo. Entonces, ¿qué está pasando? Estos efectos de esta hormona, imagínense en todo lo que impacta. Crecimiento y desarrollo, metabolismo de hidratos de carbono. O sea, ahí directamente, pues si no tenemos esta hormona al 100, pues empieza a impactar en el metabolismo de las grasas, producción de calor y metabolismo basal. El metabolismo basal es el que va directamente a las células, lo que requiere para vivir, peso corporal y requerimientos vitamínicos, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso central, función muscular, sueño, otras glándulas endocrinas, función sexual. O sea, casi nada, ¿verdad?
casi nada. Entonces, se fijan cómo es importante tener todo en armonía, porque la obesidad es fruto de un desequilibrio hormonal. Por favor, apúntenlo. La obesidad es fruto de un desequilibrio hormonal, ¿vale? Entonces, vamos con lo que es el estilo de vida y alimentación, ¿sí? Hablando de todos los días un poquito un cambio. Todos los días un poquito un cambio hasta que se haga un hábito constante y sea parte de tu vida. Porque lo que hoy eres y si tienes alguna enfermedad, si tienes algún desajuste, si tienes sobrepeso, es exactamente por pequeñas decisiones todos los días, ¿sí? Pero que están grabadas. Pero ahora hay que hacer la recodificación de esa grabación y generar nuevas redes neuronales, que para eso se le llama neuroplasticidad, que somos los únicos seres vivos que lo tienen. Maravilloso, bendito sea Dios, ¿no? Entonces, con este estilo de vida, de lo que veníamos hablando, que les iba a ir explicando lo que es el desarrollo de resistencia a la insulina, ¿sí? Este está determinado en gran medida por la dieta, por lo que comemos y el estilo de vida, más que por predisposición genética. Entonces, recuerden, ustedes constantemente están activando sus genes con la señalización que le dan a sus células. Lo vimos en el principio. Por eso para mí era tan importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el estrés también me genera, ¿por qué me puede llevar a resistencia a la insulina? El estrés, junto con la alimentación, o sea, sí, va haciendo un todo. Ok. Entonces aquí pues vamos a hablar un poquito de los mexicanos y no me dejarán mentir, ¿no? Que solo el 30% de los adultos incluye verduras en su dieta diaria y además poquita. O sea, así que digas, wow, tengo mi plato de verduras todos los días, la verdad, no. Y el 30% yo diría poquita, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta dieta? Pues que los alimentos los alimentos que más consumimos, ¿sí? Fuera de casas es el yogur, pero estamos hablando de yogures químicos que compramos fuera, jugos de fruta que son en realidad pura azúcar, botanas saladas, pastelitos, 60% procesados. Nuestra alimentación está entrando a 60% procesados. Y el 17% de los niños de entre 4 y 13 años de edad se saltan el desayuno, ¿no? Entonces, y para mí saltarse el desayuno lo puedo considerar como tomarse un cereal con leche, ¿sí? Porque no hay nutrientes, ¿sale? Entonces, el índice glicémico en los alimentos, vamos a empezar a ver estos terminitos, ¿sí? Es simplemente un número, ¿no? Es un sistema numérico que mide la rapidez con que los alimentos se transforman, que contienen carbohidratos, se dividen en glucosa y entran al torrente sanguíneo, ¿sale? Entran al torrente sanguíneo y entonces vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Tenemos estos tres tipos se clasificaron en tres tipos, los que son índice glicémico alto, ¿no? Que estamos hablando, pues, esta parte de todo lo que es procesado, ¿sí? Los azúcares simples, o sea, estamos hablando del azúcar refinada, ¿no? Dulces, etcétera. Y el índice moderado, estamos hablando, es de 56 a 69 y ya estamos aquí hablando donde ya se va mezclando, ya son verduras, ya son frutas, ¿sí? Y índice glicémico bajo, ¿sí? Entonces, esta clasificación ahorita la voy a ir describiendo. ¿Qué quiere decir? Que si en tu vida tu alimentación está dada por todo lo que es índice glicémico alto, si tú desayunas hot cakes, chilaquiles, la torta, etcétera, el tamal, estás ahí, ¿no? Pero si desayunas el huevo, que es proteína, ¿no? Que es de bajo índice glicémico, con fruta, que aunque la fruta tiene un índice glicémico moderado, hay frutas que tienen más que otros, pero es fructuosa, o sea, no es azúcar refinada, es como te llega, ¿no? Y el índice glicémico bajo, ¿no? Donde estamos hablando básicamente de verduras, ¿no? De manera importante y que tienen mucha fibra. Tenemos muy clarito cómo funciona el índice glicémico. Entonces, fíjense, en una hora lo que pasa.
te tomas la dona con chocolate en la mañana, ¿sí? O el café. Inmediatamente suben los niveles de glucosa. ¿Se acuerdan que se transforma, no? Se transforma en azúcar, suben los niveles de glucosa y entonces, ¿qué fue lo que se transformó? Si comiste carbohidratos como son pan, patatas, arroz, azúcares, chocolates, panes, etc. Se fue hasta arriba, ¿sí? Llegó hasta arriba. Y luego empieza a bajar y empieza a bajar. Y si se fijan, se viene mucho más abajo de lo normal. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar sin glucosa. Y cuando hay tanta glucosa en las arterias, no se puede quedar ahí inmediatamente porque es muy dañina, genera muchos espasmos. Entonces el cerebro rápidamente le dice al páncreas, empieza a formar insulina para que llegue la insulina, la atrapa y la mete a la célula. ¿Sí? Y entonces a la hora ya estamos hasta abajo, pero entonces tu cuerpo ya no tiene glucosa y ¿qué le dice a tu cerebro? Oye, necesito. Y entonces, ¿qué te da ganas de qué? De otro alimento de alto índice glicémico. Y ahí nos podemos quedar. Sin embargo, si nosotros tomamos alimentos de índice glicémico medio y bajo, que son ensaladas, verduras, carbohidratos de bajo índice glicémico, y aquí entra directamente el huevo, la carne, etcétera. Entonces ahí pues se va a mantener y no va a tener esos picos. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Por eso les digo pequeñas decisiones diarias, pequeñas decisiones diarias, hábitos, forman hábitos. Y si en mis hábitos diarios está que yo el día me la paso con esos picos, lógicamente que va a llegar un momento en que mis arterias y mis venas van a empezar a decir, ¿qué onda? Y mi páncreas va a decir, oye, me traes a todo vapor produciendo insulina, ¿no? Y entonces, ¿qué es la insulina? Vamos a empezar aquí a detallar qué es la insulina. Pues la insulina es esta hormona que es liberada por el páncreas, ¿no? Ahí puse el páncreas, que muchos hemos oído que, bueno, es una glándula que se ocupa precisamente de producir la insulina y unas enzimas también para la digestión, pero esta hormona, que es la insulina, se libera, ¿sí? Como una respuesta de glucosa en la sangre. Entonces, si ven en la foto, ¿no? Ahí se ve la glucosa, ¿no? Que son los cubitos de azúcar. No puede estar tanto. Entonces el páncreas inmediatamente produce la insulina. Si ven que llega la insulina para atrapar, ¿sí? a la glucosa y meterla a la célula. Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando les digo que llegan niños con resistencia a la insulina? Niños. O sea, por supuesto, hay adolescentes, adultos, los que quieran, pero estoy hablando de niños. Por eso es que en la lámina el doctor explica que van a haber tantas enfermedades crónico-degenerativas, porque si empezamos a tener resistencia a la insulina con los niños, pues qué daño a nivel metabólico en todos los sistemas va a generar, ¿sí? Entonces me gusta mucho esta foto donde se ve la célula que tiene una llavecita, ¿verdad? Para que pueda entrar la glucosa a la célula y funcionar, porque la necesitamos, esa llavecita la activa la insulina, ¿sí? Entonces, cuando la insulina, que es la llave, ya no encaja en el receptor, porque son receptores, entonces se dice que la célula es resistente a la insulina, ya no abre la puertecita para que entre la glucosa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a entrar menos glucosa. En automático va a entrar menos glucosa. Y entonces, ¿dónde se queda la glucosa? Vamos a ver qué pasa con eso. O sea, eso es resistencia a la insulina, que ya no puede entrar la glucosa a la célula. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que con el círculo vicioso del azúcar, ¿no? Comes azúcar, ¿no? O sea, estamos hablando de alimentos procesados, comes alimentos procesados, estos alimentos procesados se van a transformar en glucosa, ¿no? Se elevan los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Ya vimos que se elevan y entonces, ¿qué pasa? El páncreas empieza a producir, segregar insulina porque no puede estar para bajar esos niveles, los abraza y el exceso de azúcar, ahí viene la respuesta. El que no pudo entrar
se almacena como grasa, ¿sí? Se almacena en donde normalmente en la pancita, en las células grasas, ¿sí? Se bajan los niveles de azúcar, ¿no? Como les dije que estaban ahí los picos, pues ya se guarda rápidamente porque no puede haber, y entonces se bajan los niveles de azúcar y te empiezas a sentir débil. Y dicen, ay, es que ya se me bajó el azúcar, necesito otro pastel, o necesito otra torta, o necesito una coca, ¿no? ¿A poco no han escuchado? Ay, con una coca ya me siento súper bien, pues claro. Y te vuelve a dar hambre y sientes antojo de comer otra vez azúcar. Ahí está, la coca o la torta o lo que te guste. Si esto lo hacemos todos los días repetitivamente en nuestra vida, vamos a ver qué es lo que va a ir pasando. Que a medida que desarrollamos esta resistencia a la insulina a través de la vida, con las pequeñas decisiones de cada día, nuestro cuerpo va a incrementar nuestros niveles de insulina para poder meter la glucosa en la célula, porque va a decir, oye, espérame, ya no estoy pudiendo meter la glucosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a incrementar y voy a sacar más insulina, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El precio será tener niveles de insulina constantemente elevados, y niveles altos de insulina producen obesidad. Fíjense, entonces la insulina es igual a obesidad, exceso de insulina es igual a obesidad. ¿Y por qué se generó la producción y producción de insulina? Por los alimentos procesados que estamos tomando. No hay de otra, ahí está la regla, ahí tienen todo. ¿Sí? Entonces, es como se formaron las adicciones, por supuesto, a las harinas refinadas, ¿no? Y entonces, por supuesto, pues tenemos todo ese círculo del que hablamos. Y aquí viene la otra parte de producción de insulina. ¿Qué tal? Adicción emocional al cortisol. Adicciones emocionales y el cortisol, que es la hormona del estrés, que es lo que nos va a generar glucosa, como comer pasteles, ¿sale? Entonces, esta hormona es esencial para preparar a nuestro cuerpo para la acción, ¿no? Como la adrenalina para la lucha o para huir. Pues eso es lo natural. Pero, ¿qué tal si yo me paso en un estrés crónico emocional? Me la paso huyendo, ¿no? O sea, mi cuerpo está ahí funcionando porque la mente es tan impresionante que no sabes si es real o no es real. Nada más tú le mandas la emoción como tú la sientes y la ejecuta. No discute, ¿no? Entonces, una vez liberado el cortisol, hace que aumente la disponibilidad de la glucosa, ¿sí? Y toda la energía está dirigida a sobrevivir el evento estresante, ¿sí? Entonces, ahí sale la cantidad de glucosa que les comentaba. Entonces, las proteínas se descomponen y se convierten en glucosa. Pero estas proteínas es mucho más compleja su reacción de irse desdoblando. Entonces, mucha gente dice, no, si comes proteína, no hay problema, no vas a engordar. Bueno, si comes proteína, mucha proteína, y no haces ejercicio, o sea, que no se queme, pues se va a traducir ¿en qué? En grasa, ¿sí? Va a tardar más tiempo, el hígado va a trabajar más, pero va a llegar a ser grasa. O sea, en realidad, ¿qué tal? Entonces, el estrés psicológico a largo plazo, fíjese muy bien, hace que nuestros niveles de cortisol sean más elevados, por lo que se lleva a un aumento de niveles de la insulina y por lo tanto causa obesidad abdominal y aumento de masa corporal. Dije estrés psicológico a largo plazo. Llegas a obesidad. Dices, ¿pero por qué si yo como pasto? Pues hay que trabajar las emociones, porque si no en automático, ¿qué va a pasar? Pues el cortisol va a generar glucosa, la glucosa, pues ya sabemos que va a poder llegar a tener resistencia a la insulina y de la resistencia a la insulina va a empezar a guardarla y obesidad, ¿sí? Entonces aquí está clarísimo, el cortisol aumenta los niveles de azúcar e insulina en sangre. Ahí está, ¿no? Pero de paso,
Por eso todas las enfermedades se vienen en cadena, impide la función inmunológica, incrementa la pérdida de densidad ósea, inhibe el crecimiento y la regeneración de la piel, aumenta la acumulación de grasa, lógicamente porque aumentan los niveles de azúcar y de insulina, dificulta la memorización y el aprendizaje. ¿Se fijan que ahí van de la mano? Memoria y aprendizaje. Demencia senil más temprana. ¿Qué tal? Y destruye las células cerebrales. Ahí, por eso vengo hablando de obesidad y problemas neurológicos. ¿Qué tal? Ahí en paz, ¿verdad? Si llega la glucosa, esto por favor pongan mucha atención. Si llega la glucosa muy rápido puede dañar a las arterias porque causan espasmos por horas, ¿sí? Y entonces va a venir por consecuencia a mediano y largo plazo presión alta. Entonces, si llega un paciente y me dice, no, porque es bien lógico, que, bueno, muy seguido me pasa. Llega el paciente y dice, bueno, soy hipertenso, pero nada más. Nada más. Por supuesto, todo lo que tuvo que pasar para que sea hipertenso. Imagínense, ¿no? Ahí está la causa. Emociones, comida, falta de ejercicio, ahí está. ¿Sí? Aquí están los puntos que nos dice la Organización Mundial de la Salud, porque este es un síndrome, ¿sí? Este síndrome metabólico se manifiesta cuando una persona presenta simultáneamente varias cosas. Ya hablamos de la resistencia a la insulina, alteraciones en los niveles de glucosa en sangre en automático, hipertensión arterial en automático, obesidad abdomen en automático, cifras de triglicéridos arriba de lo normal, en automático, niveles de lipoproteínas de alta densidad colesterol por debajo de lo recomendado. O sea, esto ya lo fuimos desmenuzando, ya nos queda muy claro por qué, ¿verdad? Entonces, llega el paciente y dice, ay, no bajo de peso, no sé qué tengo que no bajo de peso, ¿no? Y así tome pura agua, no bajo de peso, ya fui con la dieta tal y la dieta tal, y más bien ya vienen de muchas dietas, ya traen ese metabolismo hecho una bola, ¿no? Entonces, si el paciente llega con resistencia a la insulina, posiblemente tiene varios de estos factores. Y si tiene, con uno que tenga, a mí ya me está diciendo que su metabolismo ya está hablando y que va rumbo a síndrome metabólico. Y al ratito no tarda en tener más de estos. Pero ¿qué pasa si no frenamos? Todas esas pequeñas decisiones cada día llega a diabetes, ¿sale? Entonces, así es como se viene. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos ayudar y revertir? ¿No? Porque también se puede. Claro que depende el daño, al nivel de daño que hayas llevado al páncreas, porque el páncreas te va a producir una cantidad de insulina en tu vida. Y si te lo acabaste antes, pues ya no hay forma, ¿no? Ya no están esas células beta que están generando, pues, la insulina, ¿sí? Entonces, aquí yo recomiendo muchísimo, bueno, darle a las células los requerimientos adecuados para que nos ayuden a que funcione esa entrada y salida de la glucosa y que la insulina no necesite, o sea, sea de buena calidad, ¿sí? Para poder abrir esa puertita y que entre la glucosa, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es el estrés oxidativo, que no es lo mismo que el estrés emocional, pero el estrés emocional te lleva a un estrés oxidativo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que todos, a tan solo respirar, nos va a llevar a una oxidación. Pero tenemos una capacidad para neutralizar formando nuestra célula una cadena antioxidante endógena que va a ir nivelando esos radicales libres. Pero ¿qué pasa si sobrepaso lo que es la adaptación y le meto y le meto y le meto presión emocional, conflicto, dolor psicológico, estrés psicológico, más alimentación, más falta de ejercicio, más falta de hidratación, entonces falta de sueño? Todo eso pues va a llevar a un daño celular, ¿no? Ya de lo que es la membrana celular, que es lipídica, y entonces va a empezar a dañarla. Pero sí, ahí todavía yo puedo revertir. ¿Y qué pasa si yo sigo en mi camino, ¿no? Y digo, ay, no, con una pastilla mágica voy a estar bien, ¿no? Y entonces me voy a quitar el síntoma, pero no me voy realmente al origen. Entonces me lleva ¿a dónde? A muerte celular. Y entonces ahí es donde ya se están activando las enfermedades a otro nivel. Siempre podemos reparar
más sin embargo hay niveles de hasta dónde, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es, si nosotros reparamos nuestras células y hacemos que ésta empiece a formar antioxidantes endógenos, es impresionante lo que eso puede hacer de regeneración, ¿sí? A nivel celular. Entonces, dentro de lo que manejamos nosotros en la clínica, por eso tenemos el diplomado de medicina ortomolecular, que, bueno, ahí vimos que si tú le das, como empecé con la presentación, señalizaciones óptimas para que tu célula funcione como Dios nos la hizo perfectos, pues no hay forma, ¿sí? Pero como si nada más comamos, pues si te ponen un plato de chilaquiles y te ponen tal vez un plato de verduras tal vez con un huevo, pues tal vez te quieras ir a los chilaquiles. O sea, vamos viendo qué decisiones tomamos. Otra vez, decisiones, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, sí necesitamos vitaminas, sí, y sí necesitamos minerales, sí, para poder equilibrar esa oxidación de la que hablamos, ¿no? Y que no se vaya a una oxidación crónica. Entonces, necesitamos también los ácidos grasos omega 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, hablamos que la obesidad tiene que ver con un desbalance hormonal. ¿Y qué nos va a ayudar los ácidos grasos omega 3? A producir hormonas. ¿Qué tal? Va directamente. Ayuda a reducir la resistencia a la insulina porque impacta en la membrana celular. Le ayuda a que sea más flexible y que pueda entrar más fácilmente la glucosa. Protege nuestro sistema inmunológico. Es un antiinflamatorio. ¿De qué hablé al principio? Todo viene de inflamación constante. ¿Se acuerdan que está encendido el botón de inflamación todo el tiempo? Reduce, por lo tanto, el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque va a limpiar las arterias de la grasita que se va acumulando ahí, ¿no? Porque entonces la glucosa va y se guarda en la pancita, pero también en las arterias. Y entonces hay dos tipos de colesterol, que le decimos uno es el que se oxida más fácil, y que se oxida más fácil es que hace unas placas, pero los omegas 3 recogen como estas plaquitas y ayudan a que se puedan ir a través de tomar agua, ¿no? Por lo tanto, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque impacta en la membrana celular, otra vez la vuelve más flexible y puede entrar más fácilmente la glucosa, ¿sí? Y no se queda tanto tiempo en sangre. Entonces, el consumo de estos omegas 3 va a reducir, por lo tanto, los niveles de colesterol y triglicéridos, va a prevenir la aparición de coágulos en las arterias y reduce la tensión arterial. ¿Qué tal? O sea, palomita brillante directamente para lo que es sistema cardiovascular. Entonces, cuando faltan estos ácidos omegas 3, entonces va a empezar, todas las funciones se tienen que seguir llevando, las grasas son básicas, pero entonces como lo que nosotros estamos constantemente tomamos son alimentos procesados que van a dar grasas saturadas, ¿no? Y estas son omega 6, omegas 9, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esos omegas? Esos omegas, claro que los necesitamos para muchas funciones, para formación de hormonas, pero necesitamos el omega 3 que es antiinflamatorio, porque los omega 6 son proinflamatorios. ¿Y qué dijimos al principio? Todo empieza de inflamación. ¿Sí? Entonces, si todo el tiempo estoy tomando ese tipo de alimentos, se está generando omega 6, por lo tanto, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Que mis membranas celulares no van a ser flexibles, no va a dejar que entre la glucosa y entonces se va a hacer una cadenita, ¿sí? Y también mi cerebro, o sea, el cerebro, la mayoría es 60% son grasas, pero son omegas 3 de preferencia para que tenga una buena conexión neurológica. Otra vez, por eso también los problemas neurológicos que estamos teniendo ahora, más aparte la cantidad de metales pesados que tenemos en el ambiente, que tenemos en las aguas y que va directamente, son neurotóxicos. ¿Sí? Estos omega 3 nos va a ayudar también a coger los metales pesados y ayudar a irlos sacando, ¿sí? La vitamina C, entonces nos va a ayudar muchísimo a la función de la glucosa también para tener mejores reacciones en nuestro sistema circulatorio. Y la vitamina E, ¿sí?
nos va a ayudar, como dijimos que la membrana celular es lipídica, es grasita, la vitamina E es grasita, igual que los omegas 3, van a ayudar a que sea más flexible, nuevamente, por lo tanto, va a ayudar a que entre la glucosa, o sea que mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, la insulina es más eficaz, digamos, puede meter más fácilmente la glucosa y por lo tanto ayuda a reducir las complicaciones a largo plazo, ¿sí? El magnesio, ¿sí? Digamos, son microelementos, pero que si nos faltan, fíjense, nada más activa 300 reacciones enzimáticas. Sin enzimas podemos tener las vitaminas y los minerales, pero si no hay enzimas, pues entonces no van a llevarse a cabo, no se van a cerrar las reacciones bioquímicas. Igual, si hay enzimas, pero no hay cofactores, que son las vitaminas y los minerales, igual tampoco se activan. O sea que hacen sinergia, se necesitan, ¿no? Este es muy importante, igual en la captación celular de glucosa, y por lo tanto, pues va a impactar directamente en la insulina, ¿no? Y la eficiencia de la misma. Hay un receptor, o sea, la membrana celular tiene como unas patitas. Entonces, llega la insulina y es lo que va a activar esa patita, el receptor, para que pueda entrar la glucosa. Pues el magnesio es lo que va a hacer. El magnesio. El magnesio, el 90% de los diabéticos tipo 2, que es la diabetes adquirida, digamos, presentan deficiencias de magnesio. O sea, ya está súper estudiado. Y también se ha visto que pues, estos individuos con predisposición a diabetes adulta, pues lógicamente se ha estudiado y que faltan estos nutrientes, incluyendo cromo, manadio, zinc y una cantidad de antioxidantes importantes. ¿Por qué? Porque todos ellos están activando la membrana celular para que sea flexible y para que rápido abra y entre rápido la glucosa, ¿sí? Tenemos el manganeso, ¿sí? Que es otro micronutriente, ¿sí? Va también a participar en muchas reacciones enzimáticas, ¿sí? Que tienen que ver con el control del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y este manganeso, fíjense muy bien, va a incrementar la actividad de la enzima SOT, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que había una reacción de antioxidantes endógenos que son súper poderosos? Son estos, ¿sí? ¿Y quién lo activa? Lo activan muchos, pero parte importante, el manganeso, ¿sí? De los antioxidantes endógenos. Entonces, consecuencia de una deficiencia de manganeso, ¿sí? Pues vamos a tener un mal funcionamiento pancreático, una menor capacidad de reproducción y un funcionamiento anormal del metabolismo de los carbohidratos y lípidos, como para poderlo ahí condensar, pero por supuesto van a presentar síndrome de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El ácido alfa lipoico pues nos va a ayudar también en controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? También tenemos el carbamariano que nos ayuda a una desintoxicación importante. Acuérdense que todo es toxinas y tenemos que sacarlas. Y luego tenemos los maravillosos probióticos, ¿no? Porque ahora van a ver que todo ahora está adicionado con probióticos. Pues porque pues ya está saliendo a la luz esto, qué bendición, ¿no? Que los probióticos van a disminuir los niveles de proteína C reactiva, un indicador de la inflamación. ¿Con qué arranque la presentación? Inflamación crónica todo el tiempo. Entonces nos va a ayudar a tener un control de inflamación y por lo tanto que no se disparen estas enfermedades autoinmunes que las tenemos ahí ya por todas partes, ¿no? Además de que va a prevenir el aumento de los niveles de azúcar en la sangre durante el ayuno, ¿sí? Yo aquí recomiendo muchísimo los probióticos antes de dormir. Dentro de los macronutrientes, porque esos fueron los macro, bueno, pues necesitamos básicamente la proteína, ¿no? En nuestro alimento. ¿Por qué? Porque es como los tabiques con los que se va a ir construyendo absolutamente todo,
¿no? Entonces es básico. Entonces, cada célula de tu cuerpo está formada de proteína. Entonces, no puede faltar la proteína. Entonces, si comes en la mañana chilaquiles, hot cakes, jugo de naranja así grandote, o sea, ¿qué es lo que estás tomando? O sea, ten mucho cuidado. Tienes que tener aportes de proteína importantes en el día, pero tampoco irte al otro extremo. ¿Por qué? Porque ahora los chavos, por la parte del ego, de tener los músculos, etcétera, se meten proteínas en polvo, porque hay proteínas naturales, pero proteínas transgénicas, y normalmente se meten estas transgénicas generando un problema a nivel de hígado que puede ser cirrosis y puede llegar a tener, pues, problemas importantes, ¿no? Cuando hablo de las proteínas y todas las células, hablo de las células también del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, teniendo un buen aporte de proteína, vamos a tener, pues, mejor formación de nuestras células nerviosas, ¿no? O sea, todo va a empezar a funcionar y las conexiones van a ser mejor. Dentro de los beneficios de las proteínas, pues va a ayudar a mejorar la masa muscular. Es muy importante que tengamos muy claro que esto tiene que ir acompañado del ejercicio, o sea, si no nos puede venir una atrofia muscular. Si tomamos proteína, pero no hacemos ejercicio, recuerden, lo dije al principio, se transforma ¿en qué? En grasa, ¿sí? Entonces, el comer proteína antes y después del ejercicio, para los que son muy deportistas, pues va a ayudar a incrementar la recuperación del músculo, porque el músculo se rompe a la hora que se está haciendo el ejercicio. Entonces, va a promover la síntesis muscular y sirve como un tratamiento efectivo para el dolor muscular. O sea que te va a disminuir el dolor si tomas tu proteína, ¿no? Antes, beneficios de las proteínas también tenemos que te van a ayudar a mantener una sensación de saciedad por un tiempo más prolongado. Entonces, si nosotros tomamos verduras, pues va a decir, pues como que rápidamente lo voy a digerir y como que puedo tener sensación de hambre, pero si tengo adicción a los carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la verdura te va a dejar como en una línea, ¿no? No te va a bajar tanto. Pero, ¿qué pasa si tomamos carbohidratos o proteínas procesadas? Recuerden los picos, ¿no? Entonces, si tomamos en la mañana, antes de cualquier cosa dulce o la misma fruta, tomamos la proteína, entonces se va a activar, se va a quedar la curva, no va a subir, no va a tener el pico, ahí puedes introducir la fruta y ya no va a subir. Entonces, pues es lo que se recomienda ahora, ¿no? Y por lo tanto, como tarda más tiempo en todo este proceso, vas a tener la sensación de saciedad, ¿sí? También tenemos que va a estabilizar los niveles de azúcar y va a disminuir la absorción de azúcar durante la comida. Entonces, maravilloso. O sea, la proteína no puede faltar en tus 3 comidas, desayuno, comida y cena. Ahora yo manejo mucho la parte de una muy buena desayuno, una muy buena comida, una muy buena cena. La cena un poco más baja, pero que tenga proteína, y no necesitarías las colaciones, ¿sí? Para darle tiempo a todo este proceso de poder integrar todos los nutrientes y también poder echar a andar esta parte de que la célula se repare, ¿sí? Que si le estamos dando constantemente. Y como dije también, como todas las células y toda la química de nuestro cuerpo tiene que ver con proteínas, si no tomamos estas, pues no vamos a tener la formación de los neurotransmisores, que son los que le llaman las hormonas de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, y entonces esta nos va a calmar y nos va a mantener en actitud positiva, pero si no, pues entonces nos va a estar generando ansiedad, angustia. Entonces, al paciente por eso se le tiene que ver toda su dieta como la está teniendo, ¿sí? Porque también los neurotransmisores se activan y se forman a través de vitaminas y minerales, ¿no? También tenemos esta parte de va a promover la función cerebral, ¿sí? Y donde sabemos que estas van a ser
parte importante de la formación de las enzimas, la formación de las hormonas, de los neurotransmisores, que estos son críticos para las funciones cognitivas, ¿sí? Entonces, el cerebro requiere importante suministro ¿de qué? De proteínas, o sea, los aminoácidos, digamos que son como un collar de perlas, son esas bolitas que tienen que estar armadas y que van a formar proteínas dependiendo lo que se requiera, ¿sí? Para mantener altos niveles de concentración, atención y energía. Entonces, si te está faltando concentración, energía, atención, también hay que ver la cantidad de proteína que estás tomando, ¿sí? Y recuerden que todo esto nos puede activar enfermedades neuronales, ¿sí? Digo, neurológicas. Algunos estudios también han mostrado que cuando la privación de aminoácidos, que son las proteínas, toma lugar, el aprendizaje y la coordinación sufren. Pero una vez que todos los aminoácidos requeridos son reintroducidos en la dieta, el aprendizaje y las habilidades motoras mejoran. O sea, somos perfectos. Por eso les dije, somos perfectos. Y podemos reparar, podemos reparar, podemos reparar. No dejemos que esto llegue muy lejos. Vamos a ir frenando, por favor. Una dieta, pues yo digo sana, normal, ¿no? Donde nuestro plato pues haya verduras de manera importante, haya proteína, haya granos integrales, ¿no? Por ejemplo, aquí donde tenemos un arroz, lo ideal es un arroz integral con frijol, es una proteína excelente. Y bueno, los que son vegetarianos, ellos tendrán que ver la forma donde realmente lleguen a optimizar la cantidad de proteínas en la combinación de los alimentos, ¿no? Aquí yo les doy una idea, me encanta esta manita porque nos dice más o menos las cantidades, si quieren tomarle la foto, donde nos dice esta parte donde pues nos va a favorecer, ¿sí? Tener el equilibrio de ingesta de grasas, proteína, ¿no? De carbohidratos, de lácteos, de verduras y de pues también de los postrecitos famosos, ¿no? Ok, entonces para llegar a la reversión del síndrome metabólico, pues es estilo de vida. Decisiones todos los días pequeñitas que puedan generar hábitos y que estos hábitos puedan generarse de manera automática. Ya, no le tengas que pensar, pero para eso tienes que llegar a 90 días de estarlo haciendo para que se forme el nuevo cable, que sería el nuevo red neuronal. Y les repito, somos tan bendecidos de poder ser seres humanos que pueden generar una neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, esto no puede no haber en tu casa, no puede no haber en tu casa. Y por mí, pues eso es todo. Pues muchas gracias por acompañarnos, por invertir su tiempo con nosotros en estas pláticas. Veo que alguien levantó la mano, solamente que necesitamos que nos escriban sus preguntas a través de pues el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si no, por favor, al final, si tienes alguna duda que podamos pues ayudarte, escríbenos al chat del instituto. También tenemos pues estos días promociones de nuestros cursos, obviamente por el Buen Fin. Todos nuestros cursos van a tener unos precios especiales que no se vuelven a repetir en el año, entonces pues yo les sugeriría que por favor no se los perdieran. Tenemos diplomados este año, bueno, el próximo año más bien, vamos a estrenar un diplomado de emociones que hemos preparado y todo el año nuestros expertos han trabajado para que este diplomado sea maravilloso. El de emociones, el de ortomolecular, que ya es nuestro diplomado regular, pues obviamente todo el tiempo nuestros catedráticos se están preparando para tener mayor información. El de ozonoterapia, hay algunos que ya los tenemos en línea, entonces los pueden ustedes empezar en cualquier momento. Por favor, comuníquense para que en cualquier momento que ustedes estén interesados puedan empezar los diplomados. Muchísimas gracias.
Ah, por cierto, hoy tenemos el día Biocel, que es pues básicamente por esta plática. Siempre hay un descuento en nuestras consultas en el consultorio, obviamente, perdón por la redundancia, pero se da un precio especial para el que quiera hacer su cita de primera vez y por favor también se comunican conmigo o en el consultorio para que se les pueda aplicar este día Biocel. El día de hoy pueden hacer su cita cualquier día de la semana, pero tienen que comunicarse el día de hoy. Cualquier duda, estoy yo a sus órdenes en el teléfono que ya tenemos en contacto y cualquier cosa, aquí seguimos para ustedes el Instituto Formativo Biocel. Hasta luego y que tengan un hermoso día.